Arrancamos. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. Eh, Nos encontramos una vez más en esta propuesta que estamos haciendo desde el Contar, Pensar, Hacer, todos los días miércoles, con las condiciones que nos impone el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy es un día especial. Eh, la propuesta del día de hoy es ineludiblemente alrededor de una fecha muy importante en la agenda del movimiento de mujeres y feministas de la Argentina. Eh, una charla que, como disparador, le pusimos a 5 años del estallido Ni Una Menos, balances y perspectiva de nuestras luchas. Eh, y la invitada que vamos a tener para conversar con nosotros alrededor de este tema es Belén Spinetta, que es periodista, es referenta de la campaña nacional en violencia contra las mujeres. Así que la voy a llamar a Belén para empezar a charlar con ella. Hola Belén, Hola Mari, ¿cómo andás? bien vos. Bien, muy bien. Bueno, qué alegría tenerte el día de hoy para poder conversar con nosotros en este día tan importante en la agenda del movimiento de mujeres y feministas en la Argentina. Bueno, Así que te... la alegría es mía de poder compartir con ustedes, con toda la gente de Santa Fe y de otros lugares que se unieron a este vivo para recordar un poco cómo llegamos hasta este Ni Una Menos, ¿no? Bien. Bueno, Belén, un poco, digamos, arrancar, porque para nosotros en la provincia de Santa Fe, el 3 de junio, bueno, es muy especial porque un poco identificamos que el detonante eh, fue el femicidio de Chiara Páez allá por fines de mayo de 2015. Y si bien reconocemos que esa fue la gota que rebalsó el vaso, y reconocemos que alrededor de eso hubo toda una convocatoria de un grupo de periodistas alrededor de la consigna Ni Una Menos, pero partimos de que ese Ni Una Menos, digamos, también obedece a que había raíces muy profundas que tienen que ver con una larga trayectoria y repertorio de organización y de lucha del movimiento de mujeres. Te dejo a vos este disparador como para que puedas arrancar. Bueno, sí, me parece como vos bien señalaste que un poco el femicidio de Kiara fue la gota que rebalsó el vaso de algo que venía latente en nuestro país desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Sería incrédulo pensar que este movimiento se gestó solamente a través de las redes sociales y desconocer toda la historia de lucha que tenemos las mujeres argentinas en unidad con nuestro pueblo. Nosotras decimos que no podemos explicar el Ni Una Menos sin tener en cuenta los 35 encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Que se originaron allá por el año 86, luego de que un grupo de mujeres que habían viajado a la Conferencia Mundial en Kenia, a la conferencia mundial que se organizaba sobre las mujeres, volvieran con la idea y la necesidad de gestar un espacio plural, autoconvocado, autosostenido, donde las mujeres pudiéramos encontrarnos en la diversidad, que esa fue un poco la premisa, ¿no?, del primer encuentro allá por el año 86, que siempre cuentan las que nos antecedieron en esta lucha que hubieron 1000 mujeres y hoy llegamos al encuentro del año pasado en La Plata, ¿no?, con 200.000 participantes. Pero sin duda el 2015 fue un año bisagra. Y al encuentro hay que agregarle otras cosas que venían latentes en un pueblo tan combativo como es el nuestro, ¿no? Que venía de la lucha antidictatorial, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo que en momentos tan difíciles como fue la dictadura salieron a la calle
a reclamar por la aparición con vida de sus hijos, ¿no? Todo lo que antecedió con hace poco, por ejemplo, fue el aniversario del Cordobazo, y empiezan a aparecer esas fotos de las mujeres que estaban en las columnas obreras y estudiantiles que empalmaron ese gran hecho histórico, y menciono todo esto porque la lucha de las mujeres en nuestro país no va al margen del proceso, de las rebeliones populares que venimos sosteniendo y que se venían dando hace tanto tiempo. Y en los 90, otro hito que nos convoca son las piqueteras, ¿no? Las mujeres que sostenían las ollas, quizás cuando los hombres golpeados por la crisis se quedaron en casa, las primeras que salieron a la calle a luchar fueron las mujeres en los barrios. Entonces todos estos acontecimientos van generando, ¿no?, las condiciones de posibilidad del estallido que fue el año 2015 con el primer Ni Una Menos, que como vos bien decías fue un poco el repudio. El femicidio de Chiara fue la gota que rebalsó el vaso, pero de algo que venía latente y que explotó ese gran repudio a la violencia machista, a la violencia de género, que se plasmó en las enormes movilizaciones, que no fueron solamente en Capital, sino que recorrieron todo el país. Entonces, esa historia, anclada en los encuentros, pero también en las rebeliones populares de nuestro país y de nuestros sectores sociales, son los que hacen posible, al menos como yo lo pienso, la rebelión de las mujeres que se inicia en el año 2015 con el primer Ni Una Menos. Belén, un poco alrededor de esto que decís, una reflexiona de cómo la masificación y la amplificación de estas luchas presentes también iluminan las luchas del pasado. Digo, esto de que vos mencionabas de cómo empezamos a reconocer el protagonismo de las obreras en el Cordobazo, de que, bueno, cómo se ilumina todo ese protagonismo de las mujeres y que después tal vez la reconocemos más como movimiento de mujeres organizado a partir de la recuperación democrática con la primer comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres. Y también es muy interesante pensar la trazabilidad que hay entre aquello que nosotras vemos que es el corazón del encuentro, que es los talleres, que justamente es esa invitación a las mujeres de participar individual y colectivamente, a convocarlas a no callar, que después eso, a partir de 2015, uno identifica que es lo que efectivamente ya no estábamos dispuestos, o sea, que nos invitaban desde esa idea de no callar de los encuentros y de hablar, se masificaba, explotaba. En eso, digamos, y para llevarte sí ya más al 3 de junio, ¿qué cambió en el movimiento de mujeres a partir del 3 de junio? Me parece, primero que coincido plenamente un poco con la síntesis que haces de este recorrido y la necesidad de alumbrar las que nos antecedieron, ¿no? Es una mirada obtusa a las que solo piensan que el movimiento de mujeres en la Argentina o el feminismo nació en el año 2015, sino que venimos con todo un recorrido. En principio me parece que lo que cambió en el 2005 fue la explosión de la masividad y de que esas experiencias que, como vos comentabas, se expresaban en los encuentros, que era encontrarte con otra, contarle tus vivencias, saber que lo que a vos te pasaba no te pasaba solamente a vos, sino que se le pasaba a la que estaba al lado tuyo y lo podían hablar, esas experiencias se masificaron al nivel de la explosión, ¿no? Y después vinieron otros movimientos como fue, no sé, el Micho en Estados Unidos, No Me Callo Nada, el fenómeno que generó cuando Telma pudo romper el silencio y contarle el abuso que había sufrido por parte de Juan D'Artés, y cómo un montón de mujeres empezamos a contar las situaciones de abuso que habíamos sufrido y que no nos animábamos porque parecía que era totalmente privado. Entonces, esta división entre la esfera privada, donde pasábamos este tipo de violencias, y lo público, se volvió difusa. A mí hay una frase que me gusta decir que es que rompemos el silencio y no nos callamos más. Me parece que eso es
lo que cambió a partir del año 2015, que no implica desconocer todo lo que nos antecedió, pero llegó una masividad y muchas veces cuando hablamos con amigas, compañeras, decimos, bueno, vinimos para cambiarlo todo, y es un poco, creo que es la fuerza y la energía con la que se configura hoy el movimiento de mujeres y feminista. Y por otro lado, si querés más en el plano de reivindicativo o político, puso en escena que la problemática de la violencia es estructural, pero que hay responsables respecto de tomar medidas para no seguir contando muertas, digamos, porque los femicidios en la Argentina se contaban desde el año 2008 con la Casa del Encuentro. En el 2015 quedó más en evidencia que no podíamos ser solo una estadística, que éramos nombres, historias, personas, amigas, hermanas, y quedó bien, digamos, en escena la responsabilidad del Estado y los gobiernos de turno en tomar medidas para frenar la violencia. Y si me permitís un paréntesis, desde mi profesión, la comunicación y el periodismo, pudimos romper con esa idea que, si bien todavía se replica, pero es muy minoritaria, de que cuando hablamos de los femicidios no hablamos de violencias, de crímenes pasionales, sino que hablamos de femicidio. La palabra femicidio, que venía de la academia, tomó cuerpo y fue apropiada por un gran movimiento de mujeres que también logró penetrar en los medios, como o sea, te mencionaba, por ejemplo, lo de Michu o caso Telma. Entonces me parece que lo que cambia es eso, ¿no? La difusión entre el espacio público y lo privado, la masividad del encuentro y la posibilidad que muchas de nosotras vamos asumiendo de que unidas podemos lograr cosas, porque lo que no pasa no es individual, sino que es un problema social y hay un camino para dar vuelta a la situación. Bien, Belén. Por ahí, esto que vos decís, digamos, nosotras a partir del 3 de junio ya partíamos de que no estábamos dispuestas a callar, y que a fuerza de luchas habíamos impuesto, que esto también que mencionás, que no hablábamos de crímenes pasionales, que hablábamos de un problema que era estructural, que era la violencia hacia las mujeres, que tenía su origen en el patriarcado, que había que llamarlos con nombre propio, que es el femicidio, y que exigíamos justicias para las víctimas, porque bueno, sabemos que tenemos una justicia profundamente patriarcal y machista, que revictimizaba y revictimiza a las víctimas, y también empezamos a exigir cada vez con más fuerza la necesidad de que haya políticas de asistencia y de prevención, y eso se lo exigimos al principal responsable, que son todos los niveles del Estado. Vos, digamos, ¿cómo crees si eso, el nivel de nuestra lucha se ha traducido en respuestas concretas desde lo estatal con políticas y presupuestos acordes, digamos, a lo que estamos exigiendo? Sí, en ese sentido me parece que la respuesta es sí y no, y ahora explico por qué. En primer lugar, porque evidentemente todo esto que venimos, este camino que venimos recorriendo y la implosión de nuestro movimiento hizo que la problemática de la violencia entrara en la agenda política, como se demostró también en otro hito central de estos últimos años, que fue en las luchas masivas por la legalización del aborto en el año 2018, que todavía continúan porque no hemos ganado este derecho, pero que logramos que por primera vez el Congreso debatiera un proyecto que tenía en su momento más de 10 años, con una campaña que había nacido también de los encuentros, que tenía un antecedente en el 85, con la primera comisión por el derecho al aborto. Es decir, hubo una respuesta tardía y que todavía no hemos triunfado, digamos, en esa lucha, pero seguimos peleando, que fue que no pudo obviar la agenda política esta temática, ¿no? Como fue eso, la lucha por el derecho al aborto, que se masificó también y que se convirtió en un faro para toda América Latina, porque hoy los pañuelos verdes no son solo patrimonio de las argentinas.
Eh, Durante el gobierno anterior, el gobierno de Macri, la clase obrera y el pueblo fueron muy golpeadas por las políticas de ajuste, de hambre, de pobreza, de entrega de nuestras riquezas, y eso agravó la situación de las mujeres y de las disidencias, pero no hizo que no nos pudieran sacar de la calle durante todos esos años y fuimos dando pasos. Y ahora, con esta nueva situación, ¿no?, que se abre luego de haber logrado sacar al macrismo en las urnas, con el nuevo gobierno lo que tenemos es que se lleva a máximo nivel del Estado este tema con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que nosotras creemos que es y entendemos que es un avance producto de la lucha de las mujeres. Ahora bien, otro de los puntos, o el punto central que vos mencionabas, que es lo de políticas públicas con presupuesto real, lamentablemente todavía estamos muy atrás y el Estado está muy en deuda con las mujeres para frenar la violencia y los femicidios. Por eso también es el reclamo de la declaración de emergencia, ¿no? Porque nosotras creemos que sin políticas públicas de alcance territorial que apunten a trabajar en la asistencia y en la prevención, no vamos a poder abordar este problema. Nosotras tejemos redes de solidaridad con las promotoras, con las voluntarias, pero no somos quien tiene que dar la respuesta final, que es el Estado. Entonces, si no hay presupuesto, no se puede avanzar. Entonces yo creo que hay un reconocimiento institucional, ahora bien, a la hora de los bifes, por decirlo vulgarmente, lamentablemente todavía no se destina el presupuesto que se necesita para atender las situaciones de violencia. Entonces entiendo por eso que la respuesta es sí, no, porque no es que no ganamos nada en todos estos años, sino que ganamos, avanzamos, pero nos queda mucho por pelear y conquistar, no solamente en el plano económico y de las, digamos, las respuestas que tienen que dar en materia presupuestaria, sino también en el plano simbólico e ideológico, y hoy nos lo demuestra más que nunca este fallo vergonzoso que hubo en la provincia de Chubut contra la llamada manada de Chubut, 5 hijos del poder de Trelew que violaron a una joven y que el fiscal lo sobreseyó porque dijo que fue un desahogo sexual. Por lo tanto, mirá si no nos queda mucho camino por recorrer, pero sí, avanzamos y tenemos que redoblar, ¿no?, muchas de las luchas y los esfuerzos para conseguir que el Estado realmente dé respuestas y bueno, para dar vuelta a las raíces mucho más profundas de la violencia patriarcal, que no alcanza solamente con discutir, si no atacamos la estructura sobre la cual se asienta el patriarcado, va a ser difícil terminar con todo esto. Pero bueno, como síntesis, sí avanzamos, nos queda mucho y vamos a seguir en la calle dando las batallas que nos quedan. Bien, justo mencionabas ese fallo terrible, impresentable. Uno piensa cómo en un momento donde hemos desarrollado y avanzado tanto las mujeres, puedan existir ese tipo de fallos. Este año se cumplen 30 años del femicidio de María Soledad Morales y pareciera que estuviéramos en aquel 1990. Por ahí, Belén, también en el mismo sentido de lo que planteabas, hay una idea, y hoy veía las cifras que ponían en sus redes el observatorio, creo que ahora que sí nos ven, que mencionaba que desde el 3 de junio de 2015 hasta fin de mayo de 2020 hubieron en la Argentina 1.450 femicidios. Y hay una cierta idea, obviamente promovida desde algunos medios de comunicación hegemónicos, de que, bueno, si las feministas vienen luchando tanto, ¿cómo es esto que, lejos de disminuir los femicidios se sostienen y en algunas coyunturas crecen? ¿Qué reflexión puedes hacer alrededor de esto? Que está claro que es para deslegitimar y desacreditar la lucha, pero... Sí, o sea, la lectura que hago es que efectivamente la violencia de género, o sea, el femicidio es el iceberg de una problemática mucho más grande
y mucho más profunda, que es la violencia de género arraigada en las estructuras sociales en las que vivimos. Digamos, tendríamos que remontarnos y pensar al cuándo fue el origen de nuestra opresión, que por lo menos quienes tenemos una mirada del marxismo decimos que nuestra opresión nace con la división de la propiedad privada, con la reducción de las mujeres al ámbito de lo privado, con el nacimiento de la sociedad dividida en clases. Por lo tanto, de ese basamento estructural es del que hay que hablar para atacar las bases de la opresión de las mujeres. Evidentemente, muchos medios se quedan en la coyuntura o en la superficialidad, digamos, no van al problema estructural y por lo tanto solamente ven un aspecto de la magnitud que es la opresión de las mujeres, digamos. Eh, Entiendo que igual la deslegitimación de nuestras luchas cada vez es más difícil, digamos, que lo logren, porque avanzamos en el plano simbólico, muchísimo. Esto que te decía al principio de ya no te hablan de crimen pasional, después hacen un montón de barbaridades y la hacen. Un ejemplo de cómo las clases dominantes usan la lucha de las mujeres fue esta falsa campaña por la supuesta liberación masiva de presos para atentar contra la cuarentena y poner en segundo plano la emergencia sanitaria. Digamos, las clases dominantes y las viejas estructuras no es que no resisten la avanzada del movimiento de mujeres. Eh, Al contrario, se organizan, se reagrupan para enfrentarlo. Te doy otro ejemplo, con la lucha por el aborto en el año 2018, que la contracampaña, la campaña por el aborto, también fue creciendo de mayor a menor. Entonces, la disputa se da en varios terrenos, en el terreno reivindicativo, en el plano ideológico. eh, entonces, bien, los femicidios, ¿por qué no disminuyen? O sea, lo que nosotras vemos, porque las estadísticas oficiales nacen después del 2015. Recién hace unos días, en la Corte Suprema de la Nación, que es la que hace las estadísticas oficiales, dio a conocer la cifra de femicidios del año 2019. Las organizaciones sociales las dan mes a mes, digamos, las organizaciones de mujeres, ahora que si nos ven, la Casa del Encuentro, la Multidisciplinaria Mujeres Mar del Plata, y lo que vemos es que se mantiene la cifra de femicidios. Bueno, en cuarentena, esto de tener que quedarnos en casa agravó la situación para muchas mujeres, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la base estructural sobre la que se asienta nuestra opresión y con la falta de respuestas profundas que todavía no logramos por parte del Estado. No sé si respondo ahí, pero me perdí un poco lo que planteabas. Respondés. Y otra cosa más, perdón, porque justo estaba leyendo un comentario, también aparece una compañera decía, muchos femicidios se dan cuando la mujer se revela. Efectivamente, no sé, me acuerdo cuando fue el femicidio de Wanda Tadei, que fue un hecho, también, digamos, esos femicidios que marcan un poco el recorrido, porque ella había sido prendida a fuego. Hubo una serie de femicidios similares durante un tiempo en ese mismo año. Y bueno, sí hay como una reacción de la violencia patriarcal, pero eso, sin embargo, no hace que retrocedamos en nuestra lucha. Sin duda, pensaba en función de lo que decías, y para sumarle una cosita más, bueno, y que esto que en un momento lo planteaste, de cómo se habían deteriorado las condiciones materiales de existencia y que eso, por supuesto que por nuestra condición de mujeres en este sistema doblemente oprimidas, nos golpea más fuerte con la política que desarrolló el gobierno anterior, y que eso recrudecía y agravaba la violencia hacia nosotras, produciendo más cantidad de femicidios, y también esto que mencionás, que es otro de los aspectos de la lucha, de que el machismo se resiste, digamos, a ser desplazado de la cotidianeidad de la vida de las mujeres. Yo pienso, por ahí pensaba en revisando, digamos, los informes del año pasado, de 2015, entre 2015 y 2019, cómo iban
concentrándose los femicidios en las edades entre 18 y 30 años, digamos, y bueno, que efectivamente había tenido mucha incidencia la lucha y la suma a la lucha de las más jóvenes que tal vez antes soportaban una situación de violencia que producto de cómo fuimos transformando individual y colectivamente con esta lucha de las mujeres, bueno, ya no estábamos dispuestas a seguir soportando esa violencia y eso genera una resistencia, por supuesto que desde los agresores, digamos. No para ponerlo en términos individuales, sino en esto que vos decís, que bueno, que tiene una raíz social y que el femicidio es un hecho social, no es un asesinato. Sí, por ahí un poco para completar, me parece que la otra cara que hay que destacar es que todo este movimiento no solo nos interpela a las mujeres, sino también interpela a los varones, que son los que ejercen la violencia. Justo leías un comentario mientras vos hablabas decía una compañera, hay una crisis de masculinidad. Bueno, ahora se le llama así, no es nuevo. Digamos que esta avanzada del movimiento de mujeres ponga, entonces también está bueno pensar que no solo la mirada tiene que estar puesta en nosotras, sino que tenemos que tener una mirada abarcativa, que incluya también a los varones, ¿no? En la lucha por desarmar un poco las bases ideológicas y materiales que sostienen nuestra opresión. Porque las mujeres antes no podían trabajar, digamos, se quedaban en la casa, hasta que vino la Primera Guerra Mundial y los hombres fueron a la guerra, las mujeres se quedaron en la casa y tuvieron que salir a la producción. En la medida que se iban incorporando a la producción social, fueron tomando conciencia de su opresión y de su capacidad de organizarse. Y eso fue una gran avanzada en la historia del movimiento de mujeres sobre la base de una crisis estructural, ¿no? Del capitalismo, que es la que generaron la primera posguerra. Pero digo que no es nuevo como interpretar a los varones porque también pienso en las experiencias de las compañeras de La Matanza que en los 90, mientras bancaban la olla y los piquetes, hacían asambleas de la organización social para interpelar y discutirle a un varón violento que estaba golpeando a su mujer o a su compañera y que no lo tenía que hacer más y si lo hacía le iban a buscar y lo sacaban de la casa. Pero tener una mirada que solamente piensa en nosotras, si bien somos las principales protagonistas de esta lucha, es tiempo de que los varones también asuman el rol que tienen eh, para desarmar esta estructura, que no es solo de acompañar las movilizaciones, y eso es muy importante, sino también de replantearse sus propias prácticas. Y eso lo engancho, así para no irme mucho, con otra de las luchas nuestra, que es la educación sexual integral, ¿no? Que es pensar cómo se va formateando nuestra cabeza. Yo digo que las generaciones futuras van a venir con otra cabeza, y parezco una señora, van a venir con otra cabeza porque hay un montón de cosas que yo tengo 35 años que no cuestionaba cuando era adolescente o cuando era una niña. Ahora los niños y las niñas y los adolescentes están hablando de cosas que antes no hablábamos. Y ese es un aspecto muy importante y el otro aspecto es transformarlo todo, porque si no atacamos la base económica de este Estado oligárquico, imperialista, opresor, vamos a tener un techo, digamos. Sí, pensaba cómo en esto último que mencionabas, alrededor de los derechos sexuales y reproductivos y alrededor también del ejercicio de la soberanía de nuestros cuerpos, como digo, en la Argentina, por ejemplo, el aborto no punible es legal desde 1921, digamos, y recién en el año 2012 se zanjó que bueno, que las mujeres teníamos que poder acceder sin ninguna traba burocrática, ni sin judicializarlo, ni sin digo, cuánto de eso no hubiera pasado sin esta explosión de la lucha de las mujeres que de repente nos acelera las conquistas, pero que también nos tiene que mantener siempre alertas porque también vos historiabas y decías, bueno, hay condiciones de posibilidad que nos sacan o que nos sacaron a las mujeres de la esfera privada, de la esfera de la reproducción,
como por ejemplo, bueno, condiciones históricas como la de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo toda una promoción de una vuelta al hogar de las mujeres, digamos, y que las mujeres, una vez que habían conquistado de alguna manera el espacio productivo y con eso la posibilidad de organizarse, de discutir, etcétera, etcétera, ya no estaban dispuestas a volver para atrás. Pero que siempre, si no sostenemos y no nos mantenemos organizadas, alertas, siempre este sistema nos amenaza con retroceder. Belén, para llevarte más, por ahí me gustaría también una mirada tuya, partiendo de esta idea de que no hay un feminismo, ¿no? Que tenemos que hablar de feminismos y que hay una cantidad de corrientes y posiciones que habitan el movimiento de mujeres argentino y que previsiblemente eso siempre está en conflicto y más cuando esos debates hacia adentro se masifican. Y me gustaría que vos nos des tu experiencia de por qué, partiendo de todo esto, es necesario y es necesario, digamos, que eso se mantenga unido. ¿Por qué insistimos con esto? ¿Por qué decimos que lo que hoy tenemos no fue magia, que es producto de sostener la unidad? ¿Podés darnos una mirada sobre eso? Bueno, sí, es una pregunta muy interesante y me parece que muy acorde al momento que estamos atravesando. Me parece que una parte de la reacción, lamentablemente no todas las balas vienen desde el campo enemigo, digamos, o desde ubicarlo en los sectores reaccionarios y la derecha. Tener una estrategia de unidad, de que sea unir al conjunto de las mujeres y al pueblo para una salida colectiva, es la base de poder avanzar en un camino liberador. Sin embargo, también existen pensadores y pensadoras que desde posiciones de izquierdas no han abonado a profundizar esa unidad en la diversidad, sino más que nada plantear la fragmentación del movimiento de mujeres. Y ese embate contra el movimiento de mujeres y feminismos, como vos decís, en plural, no viene solamente de la reacción. Entonces es muy importante que podamos discutir esto. Hoy pensaba, bueno, nosotras que somos militantes populares y nos organizamos, íbamos a las asambleas del 8 de marzo, a las del 3 de junio, ahora también en el marco de la virtualidad, estamos atravesando debates muy, muy profundos. Mi preocupación es que aparece un poco la era de la fragmentación, digamos, desde el plano ideológico, porque antes es muy sencillo, ¿no? Nosotras sufrimos por ser mujeres, por nuestra clase y por nuestro género. Y eso es lo que nos une y nos hace salir a la lucha. Y después existen múltiples opresiones que nos atraviesan a cada una nuestra particularidad. Las mujeres son originarias de su origen, tienen una triple opresión, siempre lo dijimos. Pero ahora parece que hay que hablar de las particularidades de cada una y no de esa unidad que es la doble opresión, ¿no? El término doble opresión es un término que cada vez se lo combate más porque parece que esto es solamente una lucha ideológica y no es una lucha contra el sistema capitalista y la sociedad en clase en su conjunto. Ahora bien, también quienes plantean una lucha contra el capitalismo tienen una mirada que para mí es sesgada, que es más o menos que vamos a terminar con este sistema con un mundo feminista, o sea, una visión idealizada de la lucha de clases y del rol de cada una en la sociedad. Entonces me parece que tenemos que estar muy atentas. Nosotras estamos luchando mucho porque cedemos y hacemos acuerdos para que puedan salir las jornadas de lucha, las iniciativas de más hacia afuera, pero el movimiento feminista está debatiendo mucho y lamentablemente digo esto de que hay fuego amigo porque se ponen los blancos donde no están, entonces el problema es si sos blanca o sos negra, si sos originaria, sos hija de inmigrantes, si tenés alguna discapacidad visual o no. Entonces, visibilizar la particularidad de cada una nunca puede ir en detrimento de lo que nos une, que es nuestra doble opresión.
inclusive con las mujeres y los colectivos travesti y trans, que también sufren una doble opresión por su clase y por su género. Pero aparecen estas ideas como cisgénero, bueno, no todas etiquetas que nos vienen de la academia y que se van incorporando al movimiento de mujeres, que yo entiendo, o es la mirada que tengo, que abonan a la división. Si bien hay muchos aportes que han permitido visibilizar otras realidades que antes no estaban visibilizadas, por ejemplo, toda la expresión del colectivo travesti trans, de las luchas por la diversidad. Muchas veces no se ve eso como una lucha de política de alianza, sino como una competencia a ver cuál es más oprimido, más oprimide, más oprimida. Y en realidad lo que nos atraviesa a todas es nuestra condición de clase y la opresión específica que sufrimos por nuestra condición de género. Y bueno, ahí hay una gran fragmentación ideológica alrededor de eso, pero seguimos peleando para unirnos, digamos, algunas seguimos peleando para unirnos, otras abonan a las divisiones. Eh, Así que sí, me parece eso, que no pensar que solamente las ideas incorrectas provienen de las clases dominantes, sino que también hay una lucha de líneas de cuál es la salida del movimiento de mujeres en la Argentina, que nosotras decimos el movimiento de mujeres, la clase obrera y del pueblo, ¿no? Porque no nos vamos a liberar solas, que es muy importante discutir en este momento y también interpelar a las compañeras que legítimamente tienen ideas que no abonan a la unidad, sino que abonan a la división y a la fragmentación del movimiento popular, y se hace una suerte de yo digo, feministómetro, o bueno, a ver cuál es más oprimida, cuál es más, no sé, bueno, que abonan a la división. Yo creo que nosotros tenemos que pensar los feminismos en su variedad en términos de unidad y política de alianzas y avanzar juntas en un camino junto a otros sectores del pueblo bueno, para que esta lucha no se vea truncada, digamos, pero tenemos que estar alerta y por otro lado tenemos que tener ofensiva en pelear estas ideas, ¿no? Porque también hay una gran ofensiva. Yo veo una ofensiva muy grande, por ejemplo, eh, pongo un paréntesis con la avanzada del reglamentarismo de la prostitución en nuestro país y en el mundo. Ahora parece cool, digamos, o solamente se ve la parte de la supuesta elección individual de mujeres que eligen la prostitución, cuando sabemos o nosotras entendemos que no hay posibilidad de una elección libre cuando tus condiciones materiales son el hambre, la pobreza y no te queda otra. Inclusive las que promocionan o se autodenominan trabajadoras sexuales promocionando que es una salida, siempre que leas historias vas a ver que lo primero que dicen es, por ejemplo, leía en Clarín hace poco, en Infobae, perdón, no tenía nada en la heladera y tuve que salir, pero bueno, y esto se armó, bueno, y una falsa libertad que se proclama alrededor del movimiento de mujeres, que pone el problema en algo individual de cada una y no a las condiciones estructurales y materiales. Hice este paréntesis porque aprovecho que estamos charlando hoy en vivo, que me parece que el abolicionismo en la Argentina existe y hay que salir con más fuerza. Estamos como a la defensiva en un momento que nos necesita más que nunca discutiendo que nuestro cuerpo no se compra, no se vende y no hay una libre elección. Hice un paréntesis. No, muy interesante, Belén, los elementos que nos das para la buena polémica, para la polémica que es desde la práctica, porque digo, la polémica la hacemos en función de estos objetivos que vos decís, digamos que nosotras no desacoplamos ni divorciamos la lucha específica nuestra y que no la relegamos ni la desplazamos, pero la unimos a la lucha del conjunto del pueblo por la liberación, digamos, porque entendemos que sin liberación de las mujeres tampoco hay liberación de nuestro pueblo y en función de ese objetivo es que se nos va la vida en los debates, no porque queramos hacer un feminismo para eruditas o un feminismo de las que saben, digamos, lo hacemos en función de esta idea. Y por ahí me quedó resonando lo que decías alrededor del debate entre reglamentaristas y abolicionistas. También
el sector un sector del reglamentarismo se monta sobre conquistas que las abolicionistas reconocemos y nos sentimos orgullosa, como es la afirmación del placer de las mujeres, la conquista de nuestro deseo, digo, sobre todo con las más jóvenes que también se unieron a esta lucha con la afirmación de su deseo, digamos, como mujeres deseantes, como soberanas de su propio cuerpo, soberanas de su placer. Todas esas son ideas que son muy justas, digamos, y que nos costó mucho a las mujeres conseguir, y que bueno, por ahí sobre estas cosas se montan y hacen una idea de prostitución cool, como bueno, que en definitiva es esto que vos decís, mercantiliza absolutamente nuestro cuerpo. Pero bueno, para seguir, nos podemos ir por un montón Sí, de... no, coincido con me parece sumamente importante lo que decís, ¿no? De las cuestiones que pusieron en discusión las abolicionistas alrededor de el derecho al goce, la libertad sexual, la libertad de nuestros cuerpos, y que lamentablemente eso llevado al plano de la mercantilización de nuestros cuerpos, hasta tal punto, por ejemplo, que ahora parece copado el alquiler de vientres para que las mujeres, no sé, te tiro otro ejemplo y ya pasamos a otro tema, pero Clarín promocionaba hace 4 o 5 días una nota donde 9 familias argentinas iban a Ucrania a buscar sus hijos, con rasgos europeos obviamente, que habían comprado alquilando el vientre de mujeres ucranianas, que sabemos que es un país que tiene muchísimas condiciones de opresión. Exactamente, bueno, o algunos famosos argentinos que hacen de la subrogación de vientre una bandera y la verdad que no hace más que afirmar que las mujeres somos unas vasijas y la realidad es que pensamos todo lo contrario. Pero bueno, Belén, por ahí la verdad que está súper interesante, pero para llevarte un poco a la coyuntura actual, sabemos que en el medio de esta pandemia, digamos, de la emergencia sanitaria, se han agravado las condiciones se ha agravado la violencia hacia las mujeres, y sabemos que, justo la estoy viendo que está poniendo corazoncitos violeta Verónica Caliba, y me viene bien para llevarte al proyecto de Emergencia en la Emergencia. Sí, saludos a Verónica, buenísimo que esté escuchándonos. Bueno, es importante señalar que estamos en un momento atravesado por una pandemia, ¿no? Que es de alcance mundial y que nuestro país se encuentra en emergencia sanitaria, y entendemos nosotras que esa es la principal emergencia que atraviesa hoy nuestro pueblo, y en ese marco se agravan todos los sufrimientos. Eh, Como decíamos al principio, ¿no? Con el crecimiento del hambre, los despidos, y una medida que es justa en términos generales, como es el aislamiento social preventivo y obligatorio para no propagar el virus, digamos, genera grandes problemáticas porque, como dicen las estadísticas de femicidios, el 90% de las víctimas convivían con su agresor. Y hoy sabemos que hay muchísimas mujeres que están pasando esta cuarentena aisladas con sus agresores, digamos. Es por eso que desde la campaña, desde el primer momento que arrancó la cuarentena, empezamos a tejer las redes, ¿no? De mujeres, a través de la virtualidad, con los grupos de voluntarias, con una red de más de 1.200 compañeras en todo el país, y empezamos a poner en discusión cómo era poder atravesar una cuarentena segura. Desde que empezó la cuarentena hay 55 femicidios. Por lo tanto, los femicidios no están en aislamiento social, digamos. Eh, y por eso, junto a las compañeras que somos parte de la campaña por la emergencia y a través de la diputada Verónica Caliba del PTP en el Frente de Todos, se presentó el proyecto de emergencia en violencia de género en el marco de la emergencia sanitaria. Eso tiene que ver, por un lado, también porque el Congreso está tratando todos proyectos que están alrededor del tema emergencia sanitaria, y es como una versión de nuestro proyecto que presentamos el año pasado y que venimos peleando, que tiene los principales puntos para esta cuarentena segura. Una es que se extienda la red de refugios para que las mujeres
que puedan salir de si están conviviendo con su agresor. Yo escuchaba a la ministra en una entrevista muy interesante, ella decía, hay que trabajar para que el que salga sea violento. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero en cuarentena hay que salvar la vida de la mujer. Por lo tanto, para salvar de la vida de la mujer es necesario contar con plazas hoteleras, refugios de emergencia que estén disponibles para que las mujeres puedan salir de sus hogares. Y al mismo tiempo, hay que trabajar con la independencia económica. Estamos atravesando una crisis profunda que va a tener consecuencias a largo plazo, no sabemos cómo va a ser el desemboque, y así como se alargó el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Para muchas familias que quedaron, o personas que hacían changas o tenían trabajo informal, pudieran tener un ingreso, nosotros decimos que tiene que haber un ingreso universal para que las mujeres en situación de violencia puedan acceder a él. Ese es otro punto del proyecto. Eh, y otro punto del proyecto es, como para nosotras, una de las políticas públicas más esenciales para no llegar a contar más femicidios, que es el trabajo de las promotoras territoriales, que son esas mujeres que acompañan en los territorios, que escuchan, que tienen un brazo, que conocen los recurseros, eh, que ese trabajo que muchas compañeras hoy ya están haciendo tiene que ser, primero que se tiene que extender, ¿no? Por eso pedimos 100.000 promotoras, y por otro lado que tiene que ser reconocido, porque esa no es una tarea, si bien la hacemos porque eh, la hacemos las mujeres, ¿no? Por nuestra historia de sororidad y de unidad y de que no es indiferente lo que le pasa a la de al lado, eso es un trabajo también, y las compañeras que lo hacen, sobre todo en los barrios populares, tienen que poder reconocer, no solo institucional, como avanzamos ahora, que se avanza en el reconocimiento institucional de las promotoras, sino también en el reconocimiento económico. Y muchas de esas mujeres que son promotoras, aparte, son las que están en la primera línea de batalla contra el hambre, sosteniendo las ollas populares. Y bueno, después la red nuestra se extiende muchísimo con las voluntarias, mujeres estudiantes, profesionales, muchísimas mujeres que se han sumado a los voluntariados y a ser promotoras en sus territorios. Por el otro lado, otro de los puntos centrales es, bueno, para que me perdí, ingreso familiar de emergencia, 100.000 promotoras en prevención de Promotora. violencia, la red de refugios, que existe una aplicación para que las mujeres puedan denunciar rápidamente. Hoy aparte aprovecho y paso el chivo que las compañías de Rosario que han impulsado la app No Está Sola, que la hemos tomado de la campaña nacional y la han actualizado, ya llega a Chile y se ha podido actualizar, pero bueno, somos las mujeres Sí. las que seguimos creando con nuestra creatividad, generando herramientas para demostrar que no estamos solas. Y el presupuesto, la madre de todos los puntos en este tema de la emergencia es el presupuesto, que no sea solo destinado al Ministerio de las Mujeres, sino en el marco de la emergencia en violencia a otros ministerios que intervienen también en los territorios, como es el Ministerio de Desarrollo Social y todos los organismos que intervengan en la atención de la emergencia sanitaria. Ese es el punto clave de la emergencia en violencia, ¿no? Y lo que hablábamos al principio de esta charla, que es que sin recursos económicos, lamentablemente los organismos que hemos alcanzado van a quedar en una cáscara vacía y no es lo que queremos. Belén, alrededor de esto último que decís, un poco la experiencia, al menos cuento la que venimos desarrollando acá en la ciudad de Santa Fe, con el voluntariado No Está Sola, que un poco, si bien reconocemos el avance de que hoy, por ejemplo, en nuestra provincia exista una Secretaría de Género y Diversidad, que haya áreas también en el municipio, que haya teléfonos para asistir a las víctimas, que, bueno, no hay presupuesto, que como es una secretaría nueva todavía no tiene partidas presupuestarias asignadas, que en definitiva, digamos, es contestar que, bueno, en el Estado no hay recursos cuando sabemos que eso no es así, que si se tocan determinados intereses, esos recursos aparecen
para la emergencia en mujeres y las emergencias en general que necesita nuestro pueblo. Sí, trayendo a colación esto, me parece que esta crisis sanitaria que estamos viviendo no nos tiene que dejar discutiendo solo la coyuntura, sino que nos permite eh, discutir digamos, en profundidad la estructura social y económica de nuestro país. Y como vos decías, nuestro país es un país riquísimo. Ustedes viven en una provincia que decimos la Argentina sangra, ¿no? Por las barrancas del Paraná, porque es donde salen las exportaciones, no sé cuántos barcos entran por día, aunque estamos llevándose las riquezas que produce 28. nuestro... 28 ¿28? puertos hay en la provincia de Santa Fe. Hay 28 puertos, entonces es una oportunidad para ir a discutir los problemas estructurales. No podemos quedarnos solo en una discusión de la coyuntura política, sino que la coyuntura política habilita a discutir mucho más, y esto es lo que pasa, por ejemplo, con el reclamo que nosotras hemos tomado de la campaña del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que presentó primeramente Verónica Caliba y Juan Carlos Ardete en el Congreso, y hay un proyecto unitario de todo el Frente de Todos ahora, para tocar los intereses con ¿cómo se dice?, con un impuesto extraordinario a las mayores fortunas de nuestro país para afrontar la emergencia sanitaria, y nosotras decimos que solamente con un 4% de ese impuesto de lo que se recaudaría con ese impuesto a las grandes fortunas se podría, por ejemplo, resolver el ingreso el ingreso de emergencia de las mujeres en situación de violencia. Con un 1% se podrían resolver las 100.000 promotoras. Pero bueno, al tocar los grandes intereses, estamos obligadas también viene la reacción, ¿no? Y lo que pone en discusión es quiénes son los dueños de los recursos en la Argentina. Por eso la lucha de las mujeres no va por aparte de la lucha del conjunto del pueblo, y es necesario que pensemos cómo avanzamos, ¿no?, en la nacionalización del comercio exterior, cómo avanzamos en nacionalización 100% de YPF, y cómo nuestra Argentina, que es una patria tan rica, nos volvemos a reapropiar de los recursos que tenemos, riquísimos, digamos. ¿Qué pasó con el latifundio en los últimos años? ¿Por qué se destruyeron las economías regionales? Bueno, nos pone a discutir mucho más y con más fuerza la pandemia, la emergencia sanitaria, los problemas estructurales de nuestro país, y por los cuales, avanzando en el camino, también vamos a avanzar en resolver la opresión que sufrimos las mujeres. Tal cual, Belén. Un poco, digamos, como síntesis de esto último que decís, ya nos quedan algunos minutitos para que se cumpla la hora y se va a cortar, pero muy interesante esto último que traes en relación a cómo, sin abandonar la lucha específica que tenemos las mujeres, nos tenemos que meter de lleno a discutir con el conjunto del pueblo, bueno, cuáles son los puntos centrales en los que hay que avanzar y que enumeraste muy bien, que no es solamente el impuesto a las grandes fortunas, que eso resolvería simplemente una emergencia, sino que hay que avanzar en los grandes nudos, digamos, que hacen de este país sea dependiente. Eh, pero bueno, para cerrar nos gustaría que nos hagas una reflexión sobre los desafíos que tenemos las mujeres, el movimiento de mujeres y feminista en la Argentina. Y cerramos y te agradecemos un montón que un día como hoy te hayas hecho un espacio para poder charlar con nosotros. Bueno, primero agradecerles a ustedes, a vos, Mariana, y a Pablo y a los compañeros que me invitaron a ser parte de este vivo en este día tan especial. Los desafíos que tenemos las mujeres son muchos, ¿no? Lo fuimos enumerando a lo largo de la charla. Entiendo yo que es que siga creciendo y avanzando la unidad del movimiento de mujeres, la necesidad de que entendamos que nuestra lucha no va por aparte. Un gran revolucionario como fue Lenin decía que el grado de eficacia, por decirlo de alguna manera, de los movimientos revolucionarios se medía por el grado de participación de las mujeres en ellos. Por lo tanto,
para dar vuelta a todo, las mujeres tenemos que cumplir un gran rol, no solamente discutiendo nuestras situaciones específicas, sino el conjunto de los problemas que atraviesan nuestro país. Y en eso quería decir también que nosotras somos parte del movimiento obrero, somos parte del movimiento estudiantil, somos las campesinas, somos las desocupadas. El movimiento de mujeres atraviesa a los principales actores y actrices que van a ser la gran unidad popular que va a empalmar sin duda en nuestro país para dar vuelta la tortilla y terminar de transformarlo todo. Así que los desafíos son seguir peleando en la unidad, que cada vez seamos más y que no nos olvidemos que nuestra lucha es una lucha del conjunto del pueblo y tenemos que dar todas las batallas en la unidad con los movimientos de los que somos parte. A mí no me gusta decir mujeres, obreros y estudiantes, porque en realidad somos parte de todos esos movimientos, sino luchando desde nuestro específico y también con las reivindicaciones propias de cada uno de los sectores para pelear por un gran movimiento popular, unitario, antiimperialista en nuestro país, que lo cambie todo